Muy buenos días, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Estamos introduciendo hoy el mensaje a la iglesia de Sardis. Hemos estado estudiando en los últimos domingos los diferentes mensajes a las iglesias de Asia Menor y hoy estamos iniciando el capítulo número 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Yo me permito leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Continuamos nosotros en esta mañana con nuestra serie Jesucristo, Cordero Vencedor. Y en esa serie nosotros estamos estudiando en esta mañana la iglesia a Sardis, el mensaje a la iglesia a Sardis. Yo quiero recordar, queridos hermanos, que hemos estudiado hasta ahora el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Tiatira, y también nos corresponde hoy el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis era una iglesia que estaba a 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. Era la antigua capital del estado de Lidia, lo que hoy es parte del territorio de Turquía. Y de allí de Sardis era un hombre que es muy importante en la patrística, que posiblemente ustedes lo han estudiado, que se llama Melitón. Melitón de Sardis fue uno de los padres de la iglesia del siglo I y II de Sardis, más o menos en el 180 después de Jesucristo. Sardis era una ciudad que tuvo una historia pasada muy interesante, una historia de muchísima gloria y opulencia. Había sido una ciudad antigua que floreció durante el rey Cresos o Ceres y que luego fue conquistada por Ciro, el persa, y posteriormente fue derrotada por los romanos. La iglesia o la ciudad de Sardis, mejor, había sido destruida por un terremoto en el año 17 después de Jesucristo. Era una ciudad muy fuerte, ¿sí? Rodeada de montañas y rodeada de lugares seguros, y tanto así que los ciudadanos de Sardis pensaban que nunca nadie los iba a invadir, que nadie los iba a destruir, y esa ciudad era casi una fortaleza, casi que era impenetrable. Era tanta la seguridad que tenían los ciudadanos de Sardis que ellos ni siquiera guardaban vigilancia, o sea, no ponían quien los guardiara porque decían: es que nadie va a poder invadir nuestra ciudad. Se cree que era más o menos como comparable con Machu Picchu, un lugar que se conoce aquí en el sur de nuestro continente y que era un lugar muy importante, muy seguro y casi impenetrable. Los ciudadanos de Sardis se sentían muy orgullosos de que nadie los iba a invadir. Sin embargo, fueron invadidos y fueron destruidos en algunas oportunidades por no poner guardia. La ciudad de Sardis se consideraba una ciudad supremamente gloriosa en épocas anteriores, pero en el momento en el cual el apóstol Juan escribe para esta iglesia, Sardis ya no era una iglesia gloriosa, una ciudad gloriosa, sino que era una ciudad que vivía del esplendor del pasado. Tenía la historia de haber sido una ciudad muy próspera y muy lujosa y muy importante, pero ahora solamente tenía la historia del pasado. Se le considera a Sardis la ciudad de la muerte, porque como Sardis había sido una ciudad floreciente en el pasado, pero había sido invadida y destruida y había sucedido un terremoto muy fuerte, había muchísimas tumbas y muchísimas personas habían sido muertas y sepultadas allí. Era casi un cementerio en este momento en el cual Juan escribe para la iglesia de Sardis, porque había muchas tumbas en la ciudad y porque pues solamente vivía de la gloria del pasado. Sardis se le conoce como la ciudad de la muerte, pero Sardis realmente significa lo que queda, o lo que resta, o el remanente. Sardis es una ciudad donde vamos nosotros a entender que gran parte de la ciudad y de la iglesia no tenía el temor de Dios, sino que había un pequeño remanente dentro de la ciudad al cual el Señor le va a escribir. Era una ciudad también con culto idolátrico como las otras ciudades de Asia Menor. Especialmente se le rendía culto a Artemisa y a diosas paganas que tenían allí, y eso hace que la iglesia sea fuertemente llamada la atención al arrepentimiento. En Sardis también había industrias. Una de las industrias importantes en Sardis fue
la del tejido de la lana, y también la de acuñar monedas de oro y de plata, y eso hacía que la ciudad fuera importante. Sin embargo, el mensaje que se va a dirigir a Sardis, a diferencia de los mensajes a iglesias anteriores, no es contra la falsa enseñanza de maestros baalamitas o nicolaitas o jezabelitas, ni contra mujeres seductoras que se habían infiltrado en la ciudad, ni falsos apóstoles, sino que Sardis va a ser un mensaje contra una iglesia que se está durmiendo y que no está viva o fervorosa en los principios del Evangelio. La iglesia de Sardis, al igual que la ciudad, tenían fama de ser una ciudad licenciosa, lujuriosa, altivos, corruptos, y que se habían dejado perder en las riquezas y en la falsedad de la vida, y no tenían la importancia de lo que el Señor nos llama la atención. Entonces, el mensaje de la iglesia de Sardis va a ser un mensaje muy importante para nosotros, porque no es una iglesia atacada por falsas doctrinas, sino atacada por su frialdad. Es una iglesia casi moribunda, es una iglesia casi como la misma ciudad, como un cementerio, donde el Señor les va a decir que tenían fama de estar vivos, estando muertos. Y eso hace parte de la importancia del mensaje a esta iglesia. Entonces el texto que nos corresponde es el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Y ese es el título que le hemos puesto a la prédica de hoy. Habla el que tiene. Quien va a hablar, quien se va a dirigir a la iglesia, quien va a emitir este mensaje para esta iglesia es el que tiene plenitud del Espíritu, el que tiene toda la autoridad y todo el conocimiento, es el que va a hablar para esta iglesia. Es importante, queridos hermanos, que la descripción que se va a dar del Señor Jesús para esta iglesia es una mezcla del capítulo 1 en cuanto a la visión que tiene el apóstol Juan y la descripción que recibe el Señor también cuando va a escribir el libro de Apocalipsis. El que tiene los 7 espíritus de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero si van al capítulo 1, en el versículo número 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el versículo número 4 del capítulo 1 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La descripción de los 7 espíritus fue una descripción que era común para el apóstol Juan y también para las iglesias que estaban recibiendo los mensajes. En el capítulo 1, versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una y otra vez se reitera en el capítulo 1 el ejemplo o la metáfora de luz de los 7 candeleros y de las 7 estrellas, y esa es la presentación que va a hacer el Señor Jesús para la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que lo que está haciendo el Señor para cada una de estas iglesias es mandarles un mensaje a través del apóstol Juan, pero dirigido de manera directa al ángel de la iglesia, o al pastor de la iglesia, o al líder de la iglesia, o a las autoridades de la iglesia local en Sardis. Ellos eran los que tenían el deber y la autoridad de comunicar ese mensaje a la iglesia, o a la feligresía en Sardis. En este caso, el mensaje de igual manera está dirigido al ángel de la iglesia en Sardis. No sabemos quién fue en ese momento el pastor o las autoridades de la iglesia en Sardis. Lo que sabemos es que posteriormente uno de los pastores de la iglesia fue Melitón en el año 180. Es decir, la iglesia continuó, la iglesia no terminó con este mensaje. Muchos piensan que la iglesia terminó porque la iglesia, según el final del versículo número 1, estaba muerta. Pero ese concepto de muerte era un concepto metafórico para dar a entender un llamado urgente a la iglesia al arrepentimiento y al avivamiento, pero no está literalmente diciendo que la iglesia estaba muerta, porque si la iglesia estuviese muerta, pues en primer lugar no se le escribiría. Y si estuviese muerta no se le darían recomendaciones como las que se le va a dar en el versículo 2 y el versículo 3.
Y si estuviese muerta, pues la historia misma no registraría que hubo hombres, líderes de la iglesia, como fue Melitón de Sardis, que hizo una gran recopilación del canon de la Biblia, y él fue uno de los primeros que puso a circular toda la lista de libros del Antiguo Testamento, similar al canon que tenían los judíos. Entonces escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. En primer lugar, lo que nos va a decir aquí este versículo o el mensaje de esta iglesia es que el que va a hablar no es cualquier persona. Quien se va a dirigir a la iglesia no es una autoridad civil o política de Sardis. Quien va a hablar para la iglesia no es el apóstol Juan, que es un hombre con buena autoridad. Quien va a hablar tampoco es el pastor de la iglesia de Sardis, sino quien va a hablar es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero vencedor. Es Jesucristo el que va a hablar. ¿Cómo se autodenomina o cómo se presenta para la iglesia? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esta es una metáfora de luz, un ejemplo extraordinario que se relaciona con los 7 candeleros del capítulo 1. Se relaciona con la visión que tuvo el apóstol Juan, que dice que el que se pasea en medio de los 7 candeleros o de los 7 espíritus. Este ejemplo es muy importante, porque este ejemplo lo que nos está mostrando es la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Nos está mostrando la presencia de Dios y de Jesús en medio de la iglesia. Si la iglesia está muerta, como algunos dicen, pues el Espíritu Santo no puede estar paseándose en medio de ella. ¿Estamos de acuerdo? Si la iglesia está muerta, pues no hay candelero y no hay luz que brille, y entonces la presencia de Dios no estaría allí. Estaría simplemente para juicio, pero no para recomendación y advertencia. Sin embargo, este mensaje es un mensaje para una iglesia que está bastante adormecida, que está bastante quieta y bastante pasiva, pero no está muerta. La presencia de Dios, la luz del Espíritu, el candelero y la plenitud del Espíritu de Dios está allí en medio de la iglesia. Y eso nomás es garantía de que la iglesia tiene esperanza de continuar. Aunque la iglesia esté en condiciones de muerte o en condiciones de estar muy pasiva espiritualmente, una garantía que tiene es que la plenitud del Espíritu de Dios está en medio de ella. La presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios en medio de la iglesia? Cuida la iglesia, vigila la iglesia, supervisa la iglesia. Mientras la ciudad no tenía vigilancia, porque ellos se creían muy seguros y que nunca nadie los podía invadir, Jesucristo, a través de la presencia del Espíritu Santo, vigila a la iglesia para que ella no muera y no sea invadida por toda la corrupción y la inmoralidad del paganismo. Los 7 espíritus de Dios nos muestran la presencia plena de Dios en medio de la iglesia, nos muestran el cuidado y vigilancia del Espíritu Santo de Dios y nos muestran el poder absoluto de Dios sobre su iglesia para cuidarla, para preservarla, para mantenerla y para iluminarla. Y eso es una muy buena garantía para la iglesia. Siendo que el Espíritu Santo de Dios está en medio de la iglesia y que Jesucristo está en medio de la iglesia, pues conoce todos los hechos de la iglesia, ¿sí? No hay un hecho que no sea pleno, no sea de conocimiento del Señor que se pasea en medio de la iglesia. Es importante este concepto de la plenitud del Espíritu, porque hoy en día, queridos hermanos, en muchísimos lugares se habla de la plenitud del Espíritu, o el poder del Espíritu, o la fuerza del Espíritu. Y en muchos contextos se piensa que la plenitud del Espíritu significa hablar en otras lenguas. O muchos enseñan que la plenitud del Espíritu significa tener mucho poder económico, o mucha unción, o gritar, o manifestaciones extraordinarias o paranormales, y que eso sería la plenitud del Espíritu en medio de una iglesia o en medio de un creyente. Que la plenitud del Espíritu se manifestaría en que la gente se cae al piso, en que grita, en que hacen algarabías, y que eso sería tener la plenitud del Espíritu. De hecho, en algunos contextos se promueve que las personas tengan lo que ellos llaman la plenitud. Es decir, que encuentren como un clímax o como un éxtasis emocional
o como una catarsis en sus emociones para ellos poder dar testimonio de que sí tienen el Espíritu. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia lo que nos enseña es que la plenitud del Espíritu, en primer lugar, procede de Dios. Porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo dicen nuestras confesiones históricas, lo dicen los credos históricos. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo lo que hace es mostrar la gracia de Dios aplicada en la iglesia. Entonces, ¿qué es la plenitud del Espíritu? Si no consiste en caerse, en hablar en otros idiomas, si no consiste en algarabía, si no consiste en electricidad, ¿en qué consiste la plenitud del Espíritu? En que podamos entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo fue glorificado, que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que nosotros estamos en Él y vivimos por Él. Estar plenos del Espíritu significa creer que somos pecadores y que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Creer y entender que nosotros sin Él no tenemos esperanza y que solamente a través de Él nosotros tenemos vida y tenemos oportunidad. La plenitud del Espíritu Santo consiste en entender que la sabiduría y el conocimiento provienen de Dios y que solo en Él somos cuidados, vigilados y preservados de morir en medio de todo el engaño pagano. La plenitud del Espíritu consiste en mirar a Cristo y saber que solo en Él hay esperanza para nosotros. La plenitud del Espíritu de una iglesia consiste en entender que Jesucristo está en medio de la iglesia y que Él gobierna la iglesia y que su Espíritu es el que nos despierta, su Espíritu es el que nos da vida y su Espíritu nos estimula para actuar. La plenitud del Espíritu no tiene que ver nada con un movimiento de moda, ni tiene que ver con una situación extraordinaria o paranormal, sino tiene que ver con la presencia de la luz del Evangelio en medio de la iglesia y con la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que recorre y cuida y vigila a su pueblo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios no dice la Biblia que tenemos que sentirla. Por supuesto, se puede sentir y se puede experimentar por la fe que Dios nos da. Pero la presencia del Espíritu Santo es para creerla. Sienta o no sienta la presencia del Espíritu, Dios está en todo lugar y su Espíritu está en medio de su pueblo. Dice eso la Escritura, ¿cierto? Nosotros creemos eso. Puede que yo no sienta un quemonazo, o que no sienta que me erice o me electrocute, pero el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, en primer lugar. En segundo lugar, porque nosotros no tendríamos fe si no es a través de la acción del Espíritu Santo. Porque no podemos creer el Evangelio sino a través de la intervención del Espíritu Santo. Porque ustedes y yo no podíamos estar congregándonos en un lugar para adorar a nuestro Dios y para rendirle reverencia, si no es por la acción permanente del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros pudiésemos estar aquí, ni pudiésemos confesar que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese texto y otro que leí anteriormente lo que dice es que el Espíritu Santo de Dios, Dios lo envió. Y Dios lo envió para que recorra o para que su presencia llene e invada toda la tierra y cumpla el propósito. Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces los 7 candeleros, los 7 espíritus, los 7 ojos de Dios, ¿qué es lo que nos están indicando? La plenitud del Espíritu Santo de Dios. Nos están indicando la plenitud de la presencia de Dios, pero también nos están hablando de otro atributo de nuestro Señor y es su omnisciencia y su omnipresencia.
El Señor, aunque físicamente el Señor Jesucristo estuvo en un lugar y caminó y fue conocido, dice la Biblia que Él tiene un atributo, que es el atributo de Dios, que lo comparte Jesucristo y también su Espíritu, que es su omnisciencia. Todo lo conoce. ¿Se acuerdan que cuando muchas personas se acercaron a Jesús, antes de que ellos hablaran, Jesús les decía, yo conozco la malicia de su corazón? Yo sé por qué me están preguntando esto o aquello. Y ellos se sorprendían. ¿Por qué Jesús podía decir eso? Porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Su Espíritu todo lo discierne y lo saca a la luz. Pero recordemos que también Jesús es omnipresente, como Hijo de Dios. Como Hijo eterno de Dios es omnipresente. Es decir, su presencia todo lo llena y todo lo puede. Él está en todo lugar y todo lo alcanza por su discernimiento y su conocimiento pleno y absoluto. Habla el que tiene. ¿Quién es el que va a hablar para la iglesia de Sardis? El que tiene la plenitud del Espíritu, el que tiene el poder del Espíritu de Dios, el que tiene el pleno conocimiento y discernimiento de todas las cosas y el que vigila y supervisa la iglesia. Aunque la iglesia tenía nombre de ser una cosa, el Señor conoce lo que ellos realmente son. ¿Y por qué lo conoce? Porque Él es omnisciente. Queridos hermanos, nosotros podemos engañarnos a nosotros, podemos engañar a otros, pero no podemos engañar a nuestro Señor porque Él todo lo conoce y todo lo ve. Él tiene la plenitud del Espíritu que escudriña lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros motivos. Nosotros podemos fácilmente engañarnos a nosotros mismos, de ser lo que no somos. Y con mucha más facilidad podemos engañar a otros de presumir o pretender ser o aparentar lo que no somos o lo que no tenemos. Pero yo les pregunto, ¿podremos nosotros engañar a aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios? ¿Podremos nosotros intentar engañar u ocultar cosas frente a quien todo lo ve y todo lo discierne? La respuesta es no, porque Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Eso en primer lugar, para introducir este mensaje, es aterrador, queridos hermanos, para la iglesia. Porque esta iglesia es una iglesia que estaba muy cómoda y conforme con los estándares del mundo y que no se había preocupado realmente por vivir en la fe del Evangelio. Era una iglesia que se estaba adormeciendo y viviendo un poco con el esplendor del pasado, viviendo un poco con la historia de lo que ellos habían sido en épocas anteriores, pero el Señor se dirige a ellos diciendo, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, no me pueden embolatar, no me pueden engañar, conozco todo lo que ustedes son, lo que hacen y lo que viven. En segundo lugar dice, y el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Y esta segunda parte del texto también es muy importante, porque así como el Señor Jesús tiene la plenitud del Espíritu, también tiene el control perfecto de la iglesia y de sus líderes a través de la palabra. Recuerden que nosotros dijimos en el capítulo 1, cuando hablamos de las 7 estrellas o de las estrellas, dijimos que esas 7 estrellas tienen que ver, según la misma Biblia lo explica, con los 7 líderes o los ángeles de la iglesia o los pastores de la iglesia. Es muy importante que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis una y otra vez refiera que la iglesia como organización local demanda o requiere tener líderes o tener un gobierno oficial o tener unas autoridades visibles. Eso va contra el mensaje que en algunos movimientos se da de que no se debe tener una autoridad visible. Hay movimientos sectarios que dicen, no, es que aquí todos somos iguales, todos somos hermanos y aquí no hay ninguna autoridad visible. Aquí cualquiera se puede levantar y puede decir o hacer o promover algo. Hay movimientos así, que dicen nosotros somos igualitos y no hay autoridades. La Biblia dice que somos iguales en cuanto a nuestra fe y dignidad ante el Señor, pero en cuanto a autoridad, a Dios le ha placido establecer autoridades en todos los estamentos de la sociedad. El Estado tiene autoridades, ¿cierto? Civiles, militares, religiosas, políticas. La familia tiene autoridad, ¿cierto? Los padres, en cabeza del padre o del varón. Pero también la iglesia tiene autoridades o tiene oficiales que son los ancianos
de la iglesia, que son autoridades puestas por el Señor para gobernar o para responder por la iglesia. Lo que dice esta segunda parte es que el Señor valora o dignifica o reconoce de manera oficial las autoridades de cada iglesia. Por eso en cada uno de los mensajes dice, escribe, ¿a quién? No dice escribe a los hermanos. ¿A quién se le escribe? Escribe al ángel o al pastor o a la autoridad o al líder de la iglesia para que él se haga responsable de comunicar o de transmitir o de hacer público este mensaje a toda la congregación, porque él es el que responde por la iglesia. En últimas, él es la persona que tiene que dar cuentas a Dios. Y lo dice el libro de Pedro y lo dice el libro de Hebreos. Dice porque ellos velan por las almas de la congregación como quienes tienen que dar cuenta. Por eso el mensaje dice que el que tiene las 7 estrellas dice esto. Ese mensaje, además de valorar la autoridad y de reconocer que hay personas responsables en la iglesia, de poder llamar a la iglesia al arrepentimiento y al avivamiento o a la vigilancia, también nos da un mensaje de mucha esperanza. Porque lo que nos está diciendo es que esas 7 estrellas están en su mano derecha. ¿Recuerdan capítulo 1? Las 7 estrellas están en la mano derecha del Señor, es decir, están seguras, están cuidadas, están preservadas por el Señor. Es decir, ¿quién tiene el control de estas cabezas de la iglesia? El Señor Jesús. ¿Quién las gobierna y las dirige y las tiene en su mano derecha? ¿Quién es el que controla la iglesia si no es el mismo Señor? No la controlan las autoridades visibles, la controla estas autoridades que Dios puso, pero el Señor Jesús tiene el control pleno y absoluto sobre estos líderes de la iglesia. Es decir, estos líderes de la iglesia no pueden hacer lo que a ellos les parezca. Estas autoridades visibles de cada una de las iglesias no están en la capacidad de hacer lo que a ellos les plazca, enseñar lo que quieran, hacer lo que quieran y promover lo que ellos sientan o deseen. Ellos están en la plena obligación o en la absoluta obligación de proclamar única y exclusivamente lo que Dios les manda a proclamar, porque ellos son mensajeros de Dios. No son autoridades por sí mismos, sino que son mensajeros que proclaman o que son heraldos de la palabra del Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante, queridos hermanos, porque dice la Biblia que muchos anhelan obispado, ¿cierto? Dice el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario ¿qué? ¿Cierto? Y comienza a dar una lista no solamente de requisitos en cuanto a aspectos morales y de conocimiento, sino también en cuanto a deberes de sujeción y de sumisión. A veces nosotros pensamos que el privilegio o la oportunidad de ser un anciano de la iglesia o ser un pastor de la iglesia es un privilegio muy hermoso, y de hecho lo es, pero a veces pensamos que estas autoridades como que ellos se mandan solos. Claro, por supuesto hay muchos que sí lo hacen, pero estos que sí lo hacen, lo que están demostrando es que no son iglesias verdaderas y que no están sometidos a una autoridad correcta, que es la Escritura. Pero lo que la Biblia nos dice es que la iglesia verdadera tiene autoridades legítimas y verdaderas puestas por Dios, pero que esas autoridades legítimas, que se llaman mensajeros o pastores o ancianos o oficiales, deben estar sometidos a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima de la iglesia. Nosotros lo confesamos y lo rezamos en nuestros estándares de fe. ¿Cuál es nuestra autoridad máxima de fe? Las Sagradas Escrituras. Nos ceñimos por entero a las Sagradas Escrituras, las proclamamos por entero y las reverenciamos, porque ellas son la única y absoluta norma de fe y conducta de la iglesia verdadera. Entonces, ¿qué es lo que deben pregonar los mensajeros de Dios? Únicamente la palabra de Dios. ¿A qué se ciñen los mensajeros de Dios? A las Sagradas Escrituras. No pueden promover ni enseñar cosa diferente. ¿Por qué? Porque el Señor, que las tiene en su mano y los cuida y los defiende a estos mensajeros, ¿qué también puede hacer teniéndolos en su mano? Porque la mano sirve para sostener, para cuidar, para abrazar, para levantar, para defender, pero también ¿para qué sirve la mano? Para disciplinar, ¿cierto? O para soltar.
o para señalar, o para juzgar. Y esa metáfora tiene los dos sentidos. No solamente tiene el sentido tierno y compasivo y protector de que las estrellas están en la mano del Señor y los defiende, y que contra los ungidos de Dios nadie los puede atacar, sino que también tiene el sentido de que si están en la mano también los puede apretar, ¿sí? O quebrar, o estremecer, o juzgar. Y eso es básicamente lo que el Señor nos quiere dar a entender con esta metáfora dirigida a esta iglesia. Si es una iglesia que está metafóricamente muerta, ¿qué sentido tiene que el Señor tenga el pastor en su mano? ¿Será simplemente para hablarle suave y para decirle yo estoy contigo y te defiendo? ¿O para decirle qué está pasando con la iglesia? ¿Sí? ¿Qué está pasando con la iglesia que se dice viva estando muerta? ¿Qué está pasando con la iglesia que está viviendo un cristianismo nominal, pero no un cristianismo real? Ese sentido de que esta metáfora se use para esta iglesia es muy importante. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, si ustedes notan conmigo, hay una diferencia en cómo se presentó la metáfora en el capítulo 1 cuando Juan tuvo la visión. Y en ese sentido dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Aquí se omite esa parte, ese complemento de la oración, y simplemente dice, y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, el mensaje es contundente y el mensaje es avasallador para la iglesia. No es un mensaje de ternura y de oportunidad y de esperanza, sino que es un mensaje de reprensión para la iglesia. Es un mensaje fuerte para una iglesia que se creía segura y firme, y es un mensaje supremamente extraordinario para que ellos se despierten. La metáfora de estar dormido es similar a estar muerto, ¿sí? Y si uno está profundo en un sueño y necesita ser despertado, ¿cómo se despierta una persona que tiene un sueño profundo? Con una leve palmadita. Hola, ya es hora, levántate. ¿O qué necesitará para que esa persona se despierte? Posiblemente un grito muy fuerte, ¿cierto? Ser estremecido fuertemente para que se levante. Ya es hora. ¿Qué le pasa? Levántese o despiértese. Y esa es la idea de la metáfora aquí. La metáfora no es que el Señor tiene en su mano a su pastor, sino va a hablar el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, y va a hablar, pero no va a hablar suavemente, sino que va a hablar fuertemente, como para levantar a un muerto o a un dormido profundo, para que escuche y atienda lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decir. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Esa misma metáfora o similar se usó para la iglesia de Éfeso, que estaba en desamor. Pero el tema de la iglesia de Sardis no es el desamor, sino la pasividad exagerada, terrible al punto de ser considerada una iglesia casi muerta. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego en Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Queridos hermanos, las 7 estrellas hacen mención a el gobierno de la iglesia o a los líderes de la iglesia que están puestos en la iglesia para vigilar la iglesia. Es muy probable que así como la mayoría de la congregación, también el pastor o los ancianos de la iglesia estaban dormidos o estaban durmiéndose. Es lo más probable. Y es lo más probable que ellos estaban tranquilos y cómodos y veían que la iglesia iba bien. Actividades, reuniones, celebraciones, pero la iglesia estaba espiritualmente muriendo.
Es probable que por eso el Señor se tenga que referir de esta manera al pastor de la iglesia y no le dice yo lo tengo en la mano derecha, sino más bien lo tengo en la mira, ¿sí? Lo tengo en la mira y yo sé lo que está sucediendo y sé lo que está pasando, pero el Señor que tiene el gobierno de la iglesia en sus manos despierta a sus líderes para que ellos despierten a la congregación con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se despierta una iglesia dormida? ¿Con actividades? ¿Con reuniones? ¿Con celebraciones? No se puede despertar así. El único que puede despertar una iglesia adormecida es el poder del Espíritu Santo de Dios, obrando en el corazón de los creyentes, pero primero obrando en el corazón del liderazgo y llamándolos profundamente a la vigilancia, a la atención y a la renovación de su compromiso de fe. Escribe el que tiene la plenitud del Espíritu y el que tiene el control por la palabra de Dios. Dios controla su iglesia por la palabra de Dios. Es la forma como Él controla la iglesia, por el poder del Espíritu y por el poder de la palabra de Dios. Por eso se dirige a aquellos que anuncian la palabra, a aquellos que tienen la autoridad de proclamar la palabra, para que ellos asuman la responsabilidad de pregonar la palabra para esta iglesia que está adormecida. Y en tercer lugar les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si ustedes pueden revisar rápidamente cómo el Señor se dirige a las iglesias anteriores en cuanto a la expresión yo conozco, que es una expresión común al mensaje de las iglesias anteriores, siempre les dice yo conozco sus obras, su perseverancia, ustedes son gente activa, son gente comprometida, ustedes son una iglesia que viven en amor, viven en fe, viven en servicio, pero esta expresión del Señor, yo conozco tus obras y tu nombre de que vives y estás muerto, es una descripción nefasta para la iglesia. Es una descripción que aturde cualquier conciencia, porque es nada más ni nada menos el Señor que está hablando por el poder del Espíritu Santo, que está diciendo, yo los conozco a ustedes y yo sé quiénes son, y yo sé que muchos de ustedes se llaman ser lo que no son, y muchos de ustedes tienen una apariencia de piedad y un cristianismo nominal. Esta no es una expresión para consolar, esta no es una expresión para animar, no está llena de ternura, sino está llena de terror, está llena de juicio, de encomio, de señalamiento. El Señor, con el poder del Espíritu Santo de Dios y por la autoridad de la palabra, les dice, yo sé que ustedes en su gran mayoría se creen hijos de Dios y no lo son, y se llaman cristianos y no lo son, y dicen que son lo que no son, aparentan. Este contraste es supremamente interesante. Y yo quisiera, queridos hermanos, que al comienzo de este nuevo año nosotros pudiéramos comprender este llamado de atención y ese llamado de nuestro Señor penetrar a lo más recóndito de nuestro corazón. Porque es probable que, como en la iglesia de Sardis, también tengamos obras y tengamos actividades y tengamos ministerios, pero estemos muertos. Es probable que en algunas áreas de nuestra vida nosotros tengamos una actitud nominal, simplemente llamarnos ser lo que no somos. Es probable que la reputación que nosotros tengamos de nosotros mismos sea buena y la fama que tengamos de otros sea buena. Y es probable que externamente seamos bien evaluados y bien considerados. Pero el Señor viene a hacer una evaluación interna. Y en la evaluación interna que el Señor hace de la iglesia está muerta. ¿Cuál es la evaluación externa que hacían de la iglesia? Era una iglesia importante. Era una iglesia en una buena ciudad. Era una iglesia con mucha historia, mucha tradición. La evaluación interna está perdida. La evaluación externa estaba bien. ¿Tienes nombre de que vives? Es decir, ¿cuál era el nombre, cuál era el concepto que se tenía de la iglesia de Sardis? Era un concepto bueno. Era un nombre que ellos mismos se habían creado y se habían forjado de una muy buena reputación. Posiblemente esa reputación se traducía en una buena organización de la iglesia, posiblemente en la solemnidad de sus reuniones, posiblemente se traducía también en buen testimonio visible, ¿sí?
en que la gente era organizada y comprometida en sus deberes, y esa reputación era interesante. Sin embargo, así como la ciudad estaba rodeada de cementerios, ¿cómo estaba la iglesia? Como un cementerio. ¿Sí? Simplemente con un nombre de apariencia de piedad, pero muerta. La iglesia se había habituado a vivir así y externamente se consideraba bien. Posiblemente los mismos ciudadanos decían, no, es una buena iglesia. Es una iglesia interesante, es una iglesia organizada, posiblemente solemne, con buenas actividades, con entusiasmo en sus actividades, con buena asistencia y compromiso. Sin embargo, el Señor dice, está muerta. Y es importante ese contraste que nosotros lo miremos. ¿Qué concepto nos interesa a nosotros? ¿El concepto de otros o el concepto de nuestro Señor Jesús? Si el Señor evalúa la iglesia y hay un diagnóstico, pero hay otro diagnóstico que hacen otros de nosotros, ¿con cuál nos quedamos? Porque a nosotros es probable que nos favorezca más el concepto de otros, ¿sí? O el concepto de nosotros mismos nos favorece, ¿no? Yo creo que sí, me parece, yo opino, yo evalúo, pero el concepto que el Señor hace es una iglesia que tiene nombre de estar viva, pero está muerta. Los creyentes que vivían en Sardis habían sido absorbidos por ese tipo de nominalismo que había en la ciudad. Era una ciudad con esplendor del pasado y las condiciones de la ciudad, recuerden que dijimos que eran unas condiciones de una vida licenciosa, de una vida lujuriosa, de altivez, gente corrupta, gente que vivía de apariencia. Eso también había corroído la integridad de la iglesia. Es interesante porque fácilmente la cultura dominante de la ciudad o del entorno donde nosotros estamos también tiene mucho que ver en nuestra cosmovisión. No debiera ser así, porque nosotros tenemos una cosmovisión guiada por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, en la práctica nosotros nos dejamos llevar mucho por los postulados de la cosmovisión dominante de nuestras sociedades. Nosotros terminamos haciendo lo que otros hacen porque es que estamos en esta ciudad, porque es que así se actúa en esta ciudad, o así se actúa en este país, o es que yo soy de esta región o de aquella región, o porque así me enseñó mi familia. Fácilmente nosotros, como los creyentes en Sardis, absorbemos o nos somos permeados por las ideologías dominantes y nos olvidamos de que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Por eso la descripción previa que el Señor hace es, les va a hablar el que tiene la plenitud del Espíritu y el que los controla por el poder de la palabra. ¿Cuál era el pecado de la iglesia de Sardis? La Biblia no condena un pecado directo, como en Éfeso, por ejemplo, el desamor, o como en Pérgamo, ¿cierto? Que habían aceptado ahí a los baalamitas o a los jezabelitas, o a esta otra iglesia que tenían a Tiatira, en Tiatira que tenían a los jezabelitas. Dios no condena un pecado directo. ¿Cuál es el pecado que ellos tienen allí en la iglesia? Que se llaman ser lo que no son. Es un pecado de apariencia, de nominalismo, de pretender ser lo que no son, de pretender estar vivos cuando están muertos. Y ese es un pecado terrible. La apariencia de piedad es condenada en la Escritura. La apariencia. Cuando nosotros decimos ser y no somos. Mis queridos hermanos, si ustedes y yo somos hijos de Dios, ¿cómo debemos comportarnos? Como hijos de Dios. En todo. En nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en el trato con nuestros hijos, en toda la vida diaria debemos comportarnos como creyentes. Pero no está bien que una persona se llame ser cristiano cuando no lo sea. Por ejemplo, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero muchas veces salen de nuestra boca palabras corrompidas. Es decir, tenemos apariencia de lo que no somos. La Biblia dice que no sea conocida en nosotros una mentira, sino que hablemos siempre la verdad. ¿Ustedes dicen algunas veces mentiras? Cuando nosotros decimos mentira, lo que estamos es comportándonos como los de Sardis, con apariencia
de verdad estando muertos espiritualmente. Y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros somos identificados como hijos de Dios por nuestras acciones y por nuestras creencias, pero quien da el diagnóstico certero de lo que nosotros somos y de lo que hacemos es el Señor Jesucristo. Es la luz del Espíritu Santo y la luz de la palabra la que muestra cuál es el carácter interno del creyente. El carácter externo estaba bueno, el carácter interno malo. Hacia afuera se veía bien, hacia adentro estaba muerto. Los creyentes de Sardis pierden este examen o este diagnóstico que el Señor hace. Por eso Él los llama a despertarse. Y yo quiero leer algunos textos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es el que conoce el corazón? Nuestro Dios, y saca a la luz por su palabra. Luego en Marcos 14, 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego en 1 Timoteo 5, 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios 2.5 dice, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿La iglesia estaba muerta? No, la iglesia no estaba muerta. La iglesia de Sardis había sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, pese a haber sido regenerada por el poder del Evangelio, que el Señor les había dado vida, ¿cómo estaban viviendo los creyentes? Como si no hubiesen sido regenerados. Es decir, aceptando o apropiándose de los modos de vida de la sociedad. No habían rechazado estas condiciones de vida pecaminosas, las habían recibido como naturales y se deleitaban en ellas. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice la Biblia que una tarea que tenemos los creyentes es presentarnos como vivos de entre los muertos. Yo no puedo tener la siguiente justificación y decir, bueno, es que yo vivo en una ciudad muy pecaminosa, y como yo vivo en una ciudad muy pecaminosa me toca comportarme así. O yo no puedo decir, es que en el trabajo me exigen esto, y entonces pues para que no me echen del trabajo yo tuve que aceptar esta condición que va en contra del Evangelio, porque eso sería estar muerto pese a haber recibido la vida que Cristo me da. Entonces dice, no presentéis vuestros cuerpos como miembros o vuestros miembros al pecado. 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerto. Y Lucas 15:24 dice, pero mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y 2 Timoteo 3:5 dice, pero tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los creyentes de la iglesia de Sardis tenían apariencia de piedad, pero muchos de ellos con sus acciones, con su vida, con su práctica, estaban negando el Evangelio. Por eso el Señor habla y habla con autoridad para esta iglesia. Este es un mensaje con autoridad para la iglesia de Sardis. Les va a hablar quien todo lo conoce y quien todo lo ve y quien tiene en su mano el poder para castigar también, para reprender y para llamar fuertemente la atención a una iglesia que vivía un cristianismo nominal. Queridos hermanos, es muy probable que nosotros aceptemos ese pecado del nominalismo o del formalismo o de la pasividad en medio de nuestra vida cristiana. Es muy probable que nosotros nos conformemos con conceptos. Nuestra doctrina es tan estructurada y tan sólida que probablemente para muchos se nos vuelva
simplemente como un medio de fe, y descansamos en la ortodoxia de nuestra doctrina y no descansamos en la fe y en el fervor y en el gozo y en el placer que nos da ser hijos de Dios. Es muy probable que muchos estemos tan confiados en la doctrina que nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. Y es un error terrible que estaba pasando en Sardis. Ellos estaban confiados en su institución, en su confesión, en su nominalismo, pero habían olvidado la devoción que debe tener un creyente verdadero. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes entienden la doctrina que nosotros tenemos? ¿Les gusta la doctrina? Yo creo que la respuesta es sí, pero la pregunta es, ¿esa doctrina que ustedes y yo tenemos, la vivimos en la devoción del Evangelio? ¿La vivimos en el fervor del Evangelio diario? ¿O simplemente, bueno, pues yo no leo porque pues, si Dios no me motiva a leer, no leo? O yo no volví a la iglesia porque es que si Dios no me pone eso en mi corazón. O yo no hago esto o aquello porque pues yo ya estoy seguro en el Señor. Eso sería descansar en un falso concepto doctrinal, sin la devoción, sin el placer, sin el entusiasmo que produce la palabra de Dios. ¿Están leyendo la Biblia todos los días? ¿Tienen esa devoción, ese firme compromiso, ese entusiasmo de meditar en la palabra todos los días? ¿Meditan con alegría y con gozo todos los días en las Escrituras? ¿Se deleitan en el día del Señor? ¿O simplemente lo hago porque tengo que hacerlo? Porque la confesión lo dice, ¿sí? Porque en la iglesia me lo recalcan. O yo lo hago porque tengo ese entusiasmo. Amo a mis hermanos, los visito, los llamo, predico el Evangelio, comparto, vivo la fe del Evangelio en cada momento y cada segundo con gran devoción y con gran entusiasmo y con la luz y el gozo que me produce el Evangelio. ¿O simplemente descanso en 5 puntos? Si descanso en 5 puntos, no he entendido el Evangelio. Y lo más probable es que esté muerto, como esta iglesia nominal. Si solamente descanso en 5 pilares doctrinales, lo más probable es que yo todavía no he nacido de nuevo. Tengo simplemente unos conceptos en mi mente, pero no tengo la vida, no tengo el gozo, no tengo el fervor que produce el Evangelio. Por lo tanto, no estoy animado ni a servir, ni a evangelizar, ni a seguir, porque lo único que tengo es tradición, nombre de algo que no soy y un formalismo muerto. Las obras y el servicio llevados a través del formalismo son rechazados por Dios. Las obras y las acciones que son dirigidas por el nominalismo son rechazadas por Dios. Porque Dios solo acepta obras y servicio que nacen de un corazón regenerado y de un corazón lleno de placer y de gozo por servir a Jesucristo el Señor. El Señor se dirige a la iglesia como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Es decir, hay oportunidad para la iglesia aún. En medio de su nominalismo, en medio de su apariencia de piedad, en medio de aparentar ser lo que no son, hay oportunidad para la iglesia. ¿Cuál es la oportunidad que tiene la iglesia? Volver a aquel en quien está el Espíritu de Dios. Volver a aquel que nos tiene en su mano y nos cuida y nos sustenta. Volver a Jesucristo, el Señor, el que tiene poder para revivirnos, para resucitarnos y para llenarnos de entusiasmo, de gozo, de deleite por sus cosas, por su palabra, por su evangelio, y no simplemente de principios y de doctrinas. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias porque tú que todo lo tienes y todo lo sabes, nos llamas la atención. Gracias porque tú que tienes el poder, el pleno conocimiento, nos llama la atención a nosotros que simplemente tenemos conceptos y nombre, pero muchas veces nuestras acciones niegan lo que profesamos con nuestros labios. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos despiertes por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Que nos despiertes en lo profundo de nuestro corazón y nos llenes de fervor por tu palabra, de pasión por ti, de firmes convicciones y de devociones profundas a ti. Mueve nuestro corazón por el poder de tu Espíritu, para que leamos tu palabra con reverencia y con temor, con compromiso de fe, que nuestro corazón tiemble ante ti,
que nuestra conciencia tiemble ante tu palabra, que nos estremezcamos ante tu carácter, ante lo que tú eres y lo que tú haces, y que seamos movidos a misericordia ante las necesidades de otros, para ayudarles, para presentarles el Evangelio. Señor, te pedimos perdón porque muchos de nosotros estamos llenos de nominalismo, estamos llenos de principios sólidos sin vida, estamos llenos de conceptos ortodoxos sin vida práctica, sin obediencia, sin devoción a ti. Te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos que el mensaje de esta iglesia, que es una iglesia calavérica, muerta, moribunda, nos despierte a nosotros, Señor, para entender que debemos evangelizar, que debemos ser más entusiastas, que debemos ser más devotos a ti, más comprometidos en nuestros deberes, más comprometidos en el servicio a ti a través de los dones que nos has dado, en nuestras casas, en los trabajos, en la iglesia, sirviéndote, pregonándote evangelio con valor y con devoción. Te suplicamos todo esto y rogamos que tengas misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.